Boludo, soy un pelotudo. Tenía efectivo, la cuenta Lora. ¡Manteca! Muy posiblemente todos conozcan a Alonso, ya sea por el meme de él besando la pared o por el de él diciendo manteca. Tan viral se hizo esto que hasta hay un tema y todo. Manteca, manteca, manteca. Estoy comiendo manteca. Aunque bueno, yo lo conocí por su relación con Tini. ¿Te gusta Tini? No es tu novia. Es mi pareja. La verdad, vamos a hacerlo corta. ¿Te contestó alguna vez, Tini? No. ¿Y cómo es tu pareja? Porque está muy ocupada. Si nunca te contestó, nunca la viste, ¿cómo es tu novia? Sí que la ve. Pero no te contesta. Pero está muy ocupada. Pero ojo que este video no va a ser hablando mal o en forma de burla de Alonso. Y bueno, también de cómo en su estado él puede llegar a cagarla de cierta forma por tanta exposición que tiene. Ya que en varios momentos se le escapó la tortuga al pobre Alonso, pero bueno. Es Alonso, amigo. Es Alonso, es un Chad. Alonso, vi un clip tuyo que no te gustan los gays. Vos sabés que yo soy gay. Ah, él es gay. Ah, sí. Qué cagada. Es un todo pelota y siga, por supuesto. La mayoría de las cosas que él hace me hacen gracia. Por supuesto, es un personaje espectacular que nos ha dado las redes sociales, que más que nada Tomás Massa fue el que lo trajo a su stream y lo hizo famoso. Pero bueno, la joda que más gracia me hace, que lo vi en un video hace poco, es en la que él está diciendo que se le activó el poder. Es una sobrecarga. ¿Está bien? Muchos bardean a Tomás Massa por darle fama a una persona como él, por lo malo que contrae tanta exposición, por supuesto, tienen un motivo. Que a ver, yo sinceramente no sé si estoy tan de acuerdo con esto, ya lo vamos a repasar más adelante, pero vamos a ver un poco, porque hay una parte buena y una parte mala de todo. Así que vamos a repasar y a reflexionar un poco sobre esto. Sí, yo reflexionando sobre algo en serio. Igual, tómenselo con pinzas porque viene de mí, Muchas gracias a los que me recomendaron este video, ya que muchos de ustedes me pidieron que hablara de Alonso, así que por eso el día de hoy vamos a dar un repaso de los memes, cómo se hizo famoso y alguna que otra boludez que encontremos sobre Alonso. Querido, ¿tuvo bien una foto? Disculpa, estoy deteniendo. Por favor, una fotito. No, estoy deteniendo, disculpame. Está bien, gracias. Ponía re forro Alonso, nunca lo había visto ese clip, boludo, es increíble. Re hortiva era, boludo, no le quería dar una foto, boludo. Como les venía diciendo, hoy vamos a hablar de Augusto Alonso, o Augusto Alonso más allá atrás, según su Instagram. Siendo Massa su segundo apellido por Tomás Massa. Y Yatra porque, bueno, es fan de Sebastián Yatra y tanto es así que hasta cantó con él. Falopa esto, amigo, me encantó, pero es muy falopa. Alonso es un chico con cierta condición que estuvo siendo ultra viral el año pasado, 2025, pero antes de hacerse tan viral, nuestro amigo Besaparedes hacía contenido actuado en TikTok sobre alguna que otra escena dramática y algún que otro cover. Ahí Tomás Massa lo vio en directo y lo invitó a su casa. Se conocieron y el tipazo cayó con comida y con toda la buena onda del mundo. Tanto es así que literalmente se comió la cámara. Por lo que bueno, empezaron una relación de amistad. Y por supuesto se hizo amigo también de los que paraban con Massa, como por ejemplo Mortedor, al que bardeó en un audio en un ataque de locura. Mirá los dos audios que me mandaste vos. Primero chupame la pija vos, forro de mierda. Acá no venís nunca más, negro de mierda. Te cruzo y te arruino la cabeza. Gordo chanta, gordo pelotudo, gordo pajero. O también con Franquillo, este pibe con el que también se bardea a veces. ¡Banana! Para de gritarme la oreja, me dejas. Y con este, particularmente, tiene un video en el que se duermen juntos después de que este se acariciara la rata. Augusto dormido en 3, 2, 1. Me hizo reír este video, no sé si está actuado o no, pero me reí igual, boludo, no me importa, me reí. Un beso, te quiero mucho. Ojalá que... También está este en el que lo despierta 20 veces en 30 segundos, el cual me parece épico. Aus. ¿Te dormiste? Aus. ¿Te dormiste? Aus. Qué envidia, boludo, cantaría poder dormirme así de fácil, boludo. Era una actuación. Sí. Era un chiste para streaming. ¿Te la comiste doblada? Y bueno, esto fue básicamente todo el 2025. Todo era espectacular, contenido chistoso, idas y vueltas, cantar con Yatra. Todo era color de rosas. Entre Alonso y Tomás Massa hicieron muchísimo contenido juntos, pero muchísimo, de verdad. Era tanto así que entrabas a cualquier red social de contenido corto, ya sea YouTube Short, TikTok o Instagram, y te encontrabas con un clip seguro de Alonso haciendo alguna pavada haciéndote reír. Dentro de todo este contenido tenemos a Alonso besando la pared pero volumen 2, a Alonso besando a Tini, ¿Chapándote a Tini, boludo? Es mi pareja, boludo. No, qué locura. Ah, la mierda, buen beso. No, se recalentó el gordo. Pásamelo por WhatsApp. o también a Alonso tirándose pedos en momentos random.
¡Gordo! Resulta que nuestro amigo Alonso es muy romántico. Le gusta todo lo que sea romanticismo, todo lo que sean canciones de amor, series y novelas y todo ese tema. Tanto es así que le gusta muchísimo Dulce Amor, una serie de esas flasheras tipo novela que mira tu tía Rodolfa con tu abuela a las 10 de la noche antes de ir a dormir, en la que todo, justamente, válgame la redundancia, es amor. Y bueno, acá vemos a Alonso, por ejemplo, recreando una escena muy fiel a la original. ¡Déjala piba! ¿Qué haces? Y bueno, como no había presupuesto para la chica, se besa con la pared. Y bueno, como siempre todo estaba bien hasta que empezaron a aparecer los problemas. Primero porque Alonso tiene su condición, por supuesto, y eso hace que el trámite de la fama sea un poco más pesado en su caso. Pero aparte de eso, los problemas empezaron a surgir porque a Alonso le encantan las minas. Normalmente yo lo describiría como un pajín, pero bueno, como es Alonso vamos a decir que es un chad. Resulta que a Alonso todo le parece excelente siempre y cuando aparezca una mina enfrente. Que bueno, a ver, no hace falta tener una condición para que te gusten las minas y ser un pajín. Obviamente conocemos a muchos tipos que seguramente algún creador de contenido o algún amigo se les vendrá a la mente de este estilo. Pero bueno, Alonso tiene justamente su condición y esto a veces le impide poner límites, por la que todas sus polémicas fueron por este motivo. Como primer bardo tenemos a cuando Alonso le mostró el titán a una chica, o sea, no en persona, sino que le mandó un video. Resulta que al tener esta exposición tan grande, mucha gente le habla a Alonso por las redes, y como nadie lo controla, parece que una de estas personas le habló pidiéndole a Alonso una fotillo del titán, y a Alonso, como le importa 3 carajos todo, le mandó un video que después esta persona, muy sorete por cierto, lo terminaría filtrando en Twitter, siendo esta la primera polémica que tuvo. Que a ver, esto realmente me choqueó un poquito, me pareció muy choto. Realmente no podés hacer esto, hablarle a una persona con esta condición y pedirle algo para después filtrarlo. Ya pedirlo me parece muy morboso, muy estúpido, no sé, tiene que ser muy sorete o muy estúpido puede ser, porque capaz que quisieron hacerse los chistosos, capaz que tenía 15 años, era un nene que se mata paja todo el día y no sabés, boludo. Una chica le decía, dale, mostrame más. Y bueno, él mostró más. Pero bueno, la verdad que Alonso se lo tomó bastante bien, dijo en un stream que le dolió un poco, que le dio un poco de vergüenza, pero que entiende que bueno, son situaciones que van a pasar por su condición y porque bueno, la exposición, como decíamos antes. Así que nada, todo pelota, siga, sabes que no lo vio venir, y después de este quilombo, como a Alonso le encantan las minas, como veníamos diciendo antes, y bueno, yo acá supongo que porque no entiende de códigos, le mandó contenido del titán de vuelta, muy protagonista el titán de Alonso, ¿no? A la pareja de ese momento de Tomás Massa. Y esto parece que lo hizo varias veces. O sea, esto es moneda corriente, parece, de Alonso, boludo. Le pintaba el chaja, boludo. Quiero que en un futuro tenga novia, tenga una familia. Yo no quiero, no sé, un día tener una novia y que el chabón se paje y la cosa a mi novia, ¿entendés? Que a ver, esto es normal, esto realmente uno lo asocia siempre a, bueno, es una persona con cierta condición, pero esto hay gente que lo hace normalmente. Es más, mientras estás vos mirando este video o mientras yo lo estoy grabando, está pasando, una persona le está mandando fotos o videos o mensajes muy subidos de tono a la novia de un amigo, de un primo, de un conocido. Por ende, esta falta de códigos no tiene que ver con su condición, sí capaz que con el límite, ¿me explico? No estoy diciendo que Alonso es una mala persona, pero es un poco chaja el hijo de mil. Yo tengo novia y es muy linda, mira, ¿querés que te la muestre? Nos está mirando y quiere que le digas algo. Hola, linda. ¿Estoy guapo? Bueno, pará. Sí, boludo. ¡Pará! Es la novia de él. ¡Es mi novia! Sí, pero es de onda. Algo que hizo quedar muy bien parado Tomás Massa es que con el tiempo se fue demostrando de que el chabón quería hacer contenido con Alonso, no de Alonso. En cada clip, cada stream o cada video, Tomás Massa lo que hace es tratar bien a Alonso y reírse con él, no de él. Esto es muy bueno realmente porque uno cuando piensa que están haciendo contenido con una persona con la condición de Alonso es para aprovecharse de su condición y sacar contenido chistoso para burlarse, pero en este caso no pasa eso. Así que bancamos. Aparte no olvidemos que Alonso se chapó a Tini. No, se recalentó el gordo. Pásamelo por WhatsApp. Pero bueno, no todas las polémicas tienen que ver con mujeres. También quiso escrachar a una panadería por no darle canje. En Instagram, en la puerta de la panadería. No puede ser que en esta panadería que Alonso compra hace 10 años no le regalen una docena de facturas y Alonso es famoso. Amigo, imagínate ser el panadero y que te esté funando un chico con síndrome de en la puerta de tu negocio. Vos imaginate posta, tener un local y que venga un chico como Alonso a escracharte porque no le quisiste regalar una factura. Es increíble. ¡Llegó la cabra! Y bueno, después de esto tenemos las polémicas más comunes de todas. El enojarse por algo con alguien y salir a bardearlo por las redes. Esto le pasa a todos los influencers. Y bueno, a Alonso le pasa cada semana. Tomás, sos un cagón. Vos me sacaste mi Instagram para no decirte las cosas. ¿Sabes qué? Acá te tengo por todos lados. Te voy a trachar. Eso te pasa por mentiroso. ¿Por qué me sacas mi cuenta de Instagram? Nunca más te voy a dar mi Instagram.
porque yo soy un forro. Es curioso porque mientras hago este video la viralidad de Alonso está totalmente apagada. El año pasado generaba mucha interacción, pero bueno, ya saben cómo son las redes sociales. Hoy sos viral, mañana ya aburrís y ya no te ve nadie. No es que no lo ve nadie, pero ha bajado mucho en números, obviamente, porque la gente se va aburriendo del personaje. Capaz que vuelva a ser tendencia después, no lo sé, pero bueno, ahora mismo están muy calmadas las aguas, por lo que este video es como siempre totalmente a destiempo por mi parte. Pero bueno, como ya saben, esto a mí me chupa un huevo, porque el personaje de Alonso es sin dudas de los mejores que nos han dado las redes sociales. Y encima se chapó a Tini. No, qué locura. Ah, la mierda, buen beso. Lindo beso, Y bueno, para dejar una conclusión, una opinión de esto, para mí Alonso es un tipazo que simplemente hay que ponerle límites y cuidarlo en exceso para que no haga cagadas, porque las redes sociales son muy jodidas. A ver, de preferencia normalmente uno quiere que la vulnerabilidad de una persona como Alonso no esté en las redes sociales, ¿no? Por supuesto, pero bueno, en este caso mucha gente se la agarró con Tomás Massa diciendo que bueno, que hace contenido con Alonso y lo explota. Pero no sé, sinceramente yo creo que simplemente lo invitó, se encariñó y hay un poco de esto y un poco de aquello. Es como una mano lava la otra, porque la fama te da exposición, pero también te da esa parte económica. Conseguís canjes, conseguís trabajo, conseguís ingresos, conseguís un montón de cosas que, bueno, sin ser famoso no lo obtendrías, y Tomás Massa lo sabe. ¿Qué famoso pintor se cortó la oreja? Marcelo Tinelli. Es un garca. Para mí está bien, mientras que al pibe lo cuiden y que no termine mal, todo joya. Y encima se chapó a Tini. No, chapándote a Tini, boludo. Es mi pareja, boludo. Si quieren unirse al Discord del canal, como siempre, enlace en la descripción. Métanse, hablen conmigo, no sean forros. ¿Entienden, pelotudo? Si quieren algún video en específico, me pueden comentar por acá abajo o en Instagram, que siempre estoy hablando con ustedes. Siempre me recomiendan videos, películas y todo, personajes y todo, y yo, bueno, los tomo en cuenta. Y nada más, muchachos, eso. Me paso a retirar, me voy a ir a la mierda. Nada más después, che. Besitos en la rosca, muchachos. Evita tocarte. ¿Todo bien? Obvio, ¿cómo están? Está re lindo, ¿eh? Gracias. Ay, no, saliste, saliste. Sí, saliste. No, no salí. Ay, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está todo loco, va. ¿Qué pasó? Me enojé. No, ¿qué pasó? No salió en la foto. Me enojé, boludo, me enojé. Está loca. Sí. ¿Pero saliste? No salí un ¿Cómo la carajo. foto?